Bienvenidos en esta tarde, Dios les bendiga. Estamos en su casa, que es mi casa. Pues hoy sería el servicio de jóvenes. Hoy vamos a compartir con ustedes una palabra, unos cantos, y le damos la bienvenida Elías Bebé, Kevin y mi esposo Elías Papá. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Ahora vamos a dejar lugar a nuestro hermano Kevin, que va a traer una lectura de la palabra del Señor. Hola, muchos hermanos. ¿Podrían poner su Biblia en Salmos 18, por favor? 118, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que le temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la antigua invoqué a Jehová, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amén. Qué hermosa palabra en esta mañana. Amén. Confiar en Jehová, confiar en el Señor, es lo mejor en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos que tenemos que guardarnos. Amén. Adoremos al Era la luna de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Era la luna de la
falta dar ese abrazo cada vez que nos vemos en la iglesia. Aquí está el Espíritu de Dios en este lugar, ahí en tu casa. Levanta tus manos, cierra tus ojos, conéctate con el Señor. El Espíritu de Dios está ahí contigo. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Estás en cada corazón de cada persona que está viendo esto. Muévete en mí, muévete en mí. Te ruego que mis hermanos puedan Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está desde el lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Vamos a entrar ahora en lo que es la palabra compartida por nuestra hermana Karen. Esperemos que todo lo que se lleva a cabo en esta noche sea de bendición para ti y tu familia. Y así entraremos a la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga otra vez. Es un gusto poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Hoy vamos a hablar de una palabra que el Señor ha venido tratando a mi vida hace un tiempo. Es un consejo de la palabra del Señor, que cuando vayamos a esta... Si usted tiene su Biblia, le invito a que vaya con nosotros al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 26. Yo sé que es un libro o es un pasaje de la Biblia bastante conocido.
un tiempo atrás, unas semanas atrás, llegamos a la escuela dominical y se estaba tocando este tema. Y cuando empezaron a leerlo, este ha sido un tema que desde que yo conozco al Señor, lo he leído, lo he estudiado. Yo sé lo que dice la palabra del Señor acerca del espíritu, de los frutos del Espíritu, que es de lo que habla este capítulo nuestro hermano Pablo. Yo lo he leído muchas veces. Pero ese día, cuando nuestro hermano Ángel estaba leyendo y estaba dando la descripción de qué es cada uno de los frutos del Espíritu Santo, me detuve mucho en los dos últimos, y ahorita lo vamos a leer, que es la templanza y la mansedumbre. Son dos de los frutos que el Señor empezó a tratar conmigo en ese momento, cuando el hermano lo estaba exponiendo. Y agradezco al Señor por eso. Yo les voy a invitar que abran sus Biblias y vamos a leer. Primero vamos a leer del 16 al 21. Déjeme decirle una última cosa antes de comenzar. La palabra del Señor en estos textos es bastante específica. Y esta palabra que el Señor nos dio, se la dio a su pueblo. Esta palabra la escribió Pablo para enviársela a la iglesia, a sus hermanos. O sea que esta palabra está escrita para ti y está escrita para mí, como cristianos, como hijos de Dios. Entonces yo quiero que abran su corazón, que abran su mente, y yo sé que muchas veces lo han leído, pero que leamos lentamente lo que nos dice nuevamente. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ok? Estos dos pelean entre sí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Antes de seguir, muchas veces nosotros decimos, no, nosotros estamos dentro del parámetro de Dios, nosotros no matamos a nadie, nosotros no robamos a nadie, nosotros no hacemos nada de eso. Pero escuchen bien la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Aquí empezamos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cuando yo leí otra vez esta palabra y leí orgías, dije, wow, esto no es nuevo. Esto viene desde que entonces la gente viene cometiendo este tipo de pecados, como las orgías. Es tremendo. Cuando yo lo volví a leer detenidamente otra vez, ok, como ya os lo he dicho, me perdí un poquito antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, jóvenes, para que me puedan entender bien, porque yo sé que a veces hay algunas palabras que no me las entienden muy bien. Dice el 19, les voy a leer desde el 19 a los jóvenes en una versión nueva. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, o sea que se pueden ver, ¿ok? Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Volvemos a lo mismo, pongan atención: pleitos, celos, enojos, rivalidades,
disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Yo creo que no hay mucho que explicar aquí porque la palabra es sumamente clara. Bastante clara. Estas descripciones que nos da aquí la palabra son de una persona que no se preocupa por alimentar su espíritu por cosas del Señor, ¿ok? O sea, no sé si ustedes han escuchado a personas que dicen, uy, este hermano es bien carnal. O sea, no es carnal porque es hermano, ¿me explico? Sino carnal, está hablando de la carne, que está haciendo algo que no debe de hacer, algo que muestra que está en la carne, amén. Ahora, ya vimos esa parte, ¿verdad? Ese es el lado de la moneda. Ahora quiero que vayamos al versículo 22, aquí mismo en Efesios. Perdón, en Gálatas. Dios mío, que yo estoy viendo el título acá. En Gálatas, perdón. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? Ahora se los voy a leer en la otra versión para que les sea un poquito más fácil comprender. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, y el final es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. También es bastante específico porque estas cosas que nos habla aquí son bien claras. Son bien claras. El hecho de que si tú quieres conocer a una persona, cómo es, si es un verdadero cristiano, por así decirlo, o un cristiano que está dando fruto, tú tienes que ver bondad, tú tienes que ver paz en esa persona, tú tienes que ver paciencia, benignidad, que sea bondadoso, que tenga fe. Esas cosas son las que tú tienes que ver para saber incluso tú mismo que estás haciendo bien. ¿Me explico? Que estás buscando al Señor. Ahora, el versículo 26 dice, el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿ok? O sea, si ya lo tienes, sigue así. Y el 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que, hermano, si tú lo tienes, dale. Pero no te vanaglories en frente de otra persona. No digas, ay, porque me ha tocado escuchar muchas veces personas que, no, pues, se sienten muy santos y entonces empiezan a criticar a otra persona que piensan que no son tan santos como ellos. Una persona que tiene los frutos del Espíritu Santo no va a hacer eso, porque va a amar a su prójimo, ¿ok? Porque va a tener bondad de su prójimo. Todo lo contrario. Con todo lo que nosotros aprendemos de la palabra, con todas nuestras experiencias, podemos ayudar a nuestro prójimo en esa misma palabra. Ahora, quiero darles un ejemplo de en la palabra y les voy a pedir que vayamos a 1 de Samuel 18 del versículo 6 al versículo 12. ¿Ok? Este ejemplo es de un hombre que mostró tener dominio propio en su carne, que demostró que podía sujetarse ante la dificultad que se le presentó en ese momento. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, que es al otro hombre que no supo controlar, sino que hizo lo contrario, ¿ok? Dice, aconteció que cuando volvían ellos,
Cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. ¿No les falta más que el reino? O sea, ¿no quieren también que les dé mi corona, de cierta manera? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con una mano como los otros días. O sea que David, imagínense esta escena. David está tocando el arpa para Saúl. Y Saúl, viene ese enojo, viene esa ira de que él se sintió menospreciado porque David mató más personas que él. Y de repente él tiene la lanza en su mano. Y dice aquí, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Saúl, cuando aventó esa lanza, su única visión, su meta era matar a David. Acuérdense que David era un guerrero. David mataba leones, David mataba osos. David era una persona que podía enfrentar a ese hombre, pero el enojo lo cegó. Aquí es donde podemos ver que el enojo lo cegó, el odio hacia esa persona, y algo bien específico que dice: arrebato de ira. Acuérdense muy bien que decía eso, ¿verdad? El arrebato de la ira. O sea, es un instante en el que tú reaccionas a algo y reaccionas bruscamente o reaccionas agresivamente. Podemos ver que eso no es de Dios. No es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto de nuestra carnalidad. Entonces tenemos que analizar este texto. Entonces dice: pero David lo evadió 2 veces. O sea, no le lanzó una sola vez, sino 2 veces. Y yo no quiero imaginar a David diciendo: Dios mío, este hombre me quiere matar, ¿qué voy a hacer? Y él, evadiendo eso, pudo haberse levantado y defendido. Él pudo haberlo hecho, era en defensa propia y nadie le iba a decir nada. Al final del día David iba a ser el rey. Él tenía la excusa perfecta para poder hacerlo, mas no lo hizo. Entonces dice: pero David evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de Dios, escuchen aquí, por cuanto Jehová estaba con él. O sea, Jehová estaba con David y se había apartado de Saúl. Quiero que vean esto, están los 2 lados de la moneda. Saúl teniendo todos los frutos de la carne en todo su esplendor, y David teniendo los frutos del Espíritu también en todo su esplendor. Podemos ver estos 2 ejemplos que mejor que esto yo creo que no vamos a poder mostrarlo de cierta manera. Siempre tenemos que tomar un tiempo para analizar lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Es verdad. Y también, muchas veces enfocamos en un solo carácter o una sola persona de la historia. Y en este momento podemos ver a David y podemos ver cómo él está desarrollando todos los frutos del Espíritu Santo. Y qué bien. Pero ¿qué de Saúl? Estamos hablando del ungido de Dios. Estamos hablando del rey de Israel. ¿Qué tan fácil es nosotros, los ungidos de Dios, los santos, los hijos? ¿Qué tan fácil es para que nosotros nos descarriamos también con envidia? Si a David le dieron sus 10,000 y solo a mí me dio 1000, ¿qué tan fácil es decir, pues, quién es él más que yo? ¿Qué tan fácil es caer en esos celos?
esos envidios y empezar a hablar mal de una persona, o criticar a una persona, o juzgar a una persona. ¿Qué tan fácil es? Acuérdate, Saúl fue el ungido rey de Israel, desarrollando su papel en un momento, agradando a Dios. Pero aquí en este pasaje bíblico dice que Jehová se apartó de él. Es decir, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se puede decir, nosotros podemos desagradar a Dios, y entonces el Espíritu de Dios ya no está con nosotros, ya no está ayudándonos a tener esa templanza, o a disfrutar o cosechar esos frutos del Espíritu Santo. Exacto. Tenemos que ver siempre el otro lado, Saúl y David. Qué bueno que tenemos ejemplos como David, Sí. pero también qué bueno que tenemos ejemplos como Saúl, que nos da a entender qué tan fácil es caer en eso. Incluso, no vamos tan lejos. Cuando David sigue la historia de David, si tú lo sigues leyendo, David peca. O sea, David se descuida de los frutos del Espíritu Santo más adelante. Y no tan solo pecó viendo a aquella mujer que vio cuando se estaba bañando, sino que mandó matar al esposo de esta mujer. Ahí están los homicidios, Yeah. el adulterio, ahí está, ahí está. Incluso David, en el momento, también descarrió y cayó. Exactamente. Entonces todo se basa cuando Pablo está hablando del hombre carnal y el hombre espiritual. Todos entendemos y debemos entender que somos humanos y somos nacidos en pecado, pero solo nacidos. Gracias a Dios y la sangre de Jesucristo, ya no somos esas personas, ni tenemos que ser una persona carnal o una persona que por naturaleza pecamos, sino que podemos ser una persona que por naturaleza nueva, porque todos somos criaturas nuevas en Cristo, podemos buscar aquellas cosas de lo alto, buscar aquellas cosas santas en nuestras vidas, buscar alimentar la persona espiritual en nuestra vida, el hombre espiritual y no el hombre carnal. Tomamos un ejemplo, y yo sé que muchos tal vez lo saben, de dos perros, ¿ok? Dos mascotas. Entonces tú los separas, a uno le das de comer, le das de cariño, lo alimentas bien, y el otro lo niegues, lo rechazas, lo hablas mal, lo maltratas, ¿ok? Al fin de días o al fin de cuentas, el que tú lo tratas bien y que lo alimentas bien, ese va a ser el más fuerte. Lo pones dos juntos y claro, uno va a ganar al otro. Entonces en nuestras vidas personales, ¿quién va a ser la persona o quién va a ser el hombre, carnal o espiritual, que va a ganar en nuestras vidas? Eso se basa en qué persona vamos a alimentar. Y es una decisión que tenemos que tomar diario. Todos los días a levantarnos. Alimentar nuestro hombre espiritual o alimentar nuestro hombre carnal. Prefiero 1000 veces alimentar el hombre espiritual. 1000 veces sobre eso y así, Sí, porque la verdad es que es increíble que en un abrir y cerrar de ojos sin darnos cuenta podemos perder el horizonte. A veces uno va caminando y cree que está haciendo todo bien, pero son cosas tan pequeñas como esto de los frutos del Espíritu Santo o los frutos contrarios, que de repente estás sintiendo envidia por alguien y tú no te das cuenta, lo estás sintiendo, estás pecando, pero no lo estás tomando en cuenta porque vivimos una vida tan rápida, tan deprisa, que no nos detenemos a analizar qué estamos haciendo, cómo estoy hablando, cómo me estoy expresando. A veces con nuestras palabras, acuérdense que nuestra boca tiene mucho poder, y mi esposo me lo dice a cada rato, tu boca, lo que tú confiesas, tiene mucho poder. Pero también cuando nosotros nos acercamos a las personas, es muy diferente decirle a una persona, qué hermosa te ves, qué rico hueles. Gracias. I know. Qué bonita sonrisa, lo que sea, una cosa bien así. Eso lo he aprendido mucho de mi pastor y de mami o de la hermana Griselda, como bien la conocemos. Siempre están halagando a las personas. Pero también he escuchado otras personas que se acercan con alguien y le han dicho, oye, tú te ves gorda. Oye, ni te peinaste. O cosas así. Y a veces ese insulto hace que la persona decaiga. No nos fijamos cómo estamos hablando.
no nos fijamos cómo llevamos nuestras acciones día con día. Somos hijos de Dios y tenemos que tener en cuenta que nuestras acciones van a hablar de Dios o van a hablar de nuestra carnalidad saliendo por ahí. No podemos tener una boca tan floja como para que se nos salga cualquier cosa. Tenemos que pensarlo. Yo me sentí bastante, ¿cómo se puede decir? Sorprendida cuando volviendo al inicio de este tema, cuando Ángel estaba leyendo esto, porque el Espíritu Santo empezó a redarguir mi corazón. Y el Espíritu Santo me trajo unas imágenes, como un video, cuando yo estaba respondiendo mal a una persona que me hizo molestar, que me hizo sentir mal. Y yo le respondí a la persona, no fui grosera, pero le respondí. Entonces me llevó a ese instante y me sentí tan mal, porque yo dije, yo no soy así, yo no tengo que ser así. Y pedí perdón al Señor, pedí perdón a la persona por haber faltado el respeto de esa manera, porque no soy yo, porque yo sé que no debo hacer ese tipo de cosas. A veces las mismas circunstancias que vives te van llevando y te llevan a un nivel en el que reaccionas sin pensar. Simplemente te defiendes o simplemente haces las cosas así. Entonces yo te invito, de verdad te invito a que medites en la palabra del Señor, que evalúes tus acciones, que en este tiempo que estamos aquí encerrados, que pueda haber un tiempo, no te metas todo el día en tu televisión, no te metas todo el día en tu teléfono. Lee la palabra del Señor, medítalo, pero sobre todo, dile al Señor que te ayude, que nos ayude a ser mejores cada día. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón. Es muy bueno pedir perdón. Cuando yo pedí perdón, nunca en mi vida lo había tenido que hacer porque nunca había pasado una situación en mi vida difícil, pero cuando empezaron a suceder situaciones difíciles en mi vida que tuve que pedir perdón, me di cuenta de lo bueno y de lo liberador que es pedir perdón a una persona. Que tal vez tú no le hiciste daño, o más bien tú no quisiste hacerle daño, pero lo hiciste. Entonces pídele al Espíritu Santo que te revele qué son las cosas que no haces bien. Joven, aprendamos desde ahora. Esta es una plática que ya vengo tiempo con ustedes hablando. Conozcan su corazón, conozcan su vida. Y como decía Elías, todos los días debemos decidir seguir lo bueno, seguir al Señor, dar gracias a Dios, leer su palabra, alabar a Dios. Y cuando tú te das cuenta, dice un texto de la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Entonces, hablemos bien, alimentémonos bien y analicémonos. Por favor, hermanos, no pongan esta palabra como que ya yo lo escuché, sino medítela. Permítale al Señor que Él sea el primer lugar en su vida. Denle el número 1 en su vida y usted va a ver cómo el fruto se va dando. Y son muchas las promesas que el Señor nos da, pero sobre todo, la promesa que a mí más me anhela o la promesa que más quiero es un día después de esta vida, si es que fallezco, lo que sea, abrir mis ojos y estar en la presencia de Dios. Lo único que a mí me interesa es cobrar esa herencia que es vivir una vida en santidad con Dios, porque sabemos que después de la vida está la muerte, pero muerte para aquellos que, o más bien vida eterna, vida buena o vida mala, el infierno o adorar a Dios, una de dos. Entonces debemos de pensar y poner en una balanza qué es lo que queremos para nosotros, que si vale la pena guardar nuestras vidas, nuestros corazones, de hacer lo malo, de actuar de mala manera, o vale la pena esforzarte. Yo sé que a veces tenemos un carácter fuerte, pero vale la pena autoevaluarte y antes de hablar pedir al Señor, Señor, dame sabiduría. Acuérdense que la sabiduría la podemos pedir. En estos días nuestra hermana Rebeca nos predicaba, porque estamos haciendo videollamadas con los jóvenes para que pues todos los días
que tenemos que estar encerrados, estén ocupados en leyendo la palabra o así. Y ella nos decía que todos los días debemos pedir al Señor y tenemos que pedir, rogarle al Señor por su sabiduría. Es un texto de la Biblia que ella nos mostró y es verdad, tenemos que pedirlo, eso se puede pedir. Y entonces de nosotros depende hasta dónde vamos a llegar con Dios. Amén. ¿Quieres agregar algo más? Amén. No más, para soportar lo que ella decía sobre la sabiduría. Siempre cuando venimos a Dios, si tú lo notas y si eres honesto o honesta consigo mismo, es siempre el Señor dame, Señor dame, Señor dame. Señor dame esto, Señor dame lo otro. Pero si vemos como un ejemplo al rey Salomón, pudiendo haber pedido tantas riquezas, y de Jehová le dijo, te lo hubieras dado, pero porque él pidió sabiduría para gobernar sobre el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios. Él pidió sabiduría y nosotros debemos de pedir sabiduría para gobernar y reinar en nuestras propias vidas y desarrollar una mejor vida así con el Señor. Lo demás será añadido por Dios. Las promesas de Dios son sí y amén. Así que yo sé que no les falta nada, no nos falta nada, gracias a Dios. Busquen sabiduría. Amén, amén. Hay que buscar sabiduría. Así es que en este momento vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a ser mejores personas para dar el mensaje de Él mismo, para poder brillar en medio de la luz, de las tinieblas, en medio de toda esta situación que estemos, rogarle al Señor que nos ayude a ser mejores, porque queremos dar lo mejor para Él, porque Dios se merece lo mejor. Amén. Si alguno de ustedes quiere que oremos por ustedes, nos puede mandar un mensaje y estaremos orando por ustedes en esta tarde. Nuestro pastor está en línea, nuestra hermana Griselda está en línea, nuestra hermana Sara, Raiza, Selene, y no alcanzo a ver quién más, me parece que Amy. Vamos a orar por ustedes y usted medita ahí en su corazón y hablar con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Bendito Dios, tú nos has dado esta palabra, Señor, y sabemos que nada es casualidad. Gracias por redarguir mi corazón, Señor. Gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta en esta tarde para hablar a nuestras vidas, Señor. Estamos dispuestos delante de tu presencia para hacer tu voluntad, Señor. Todos decimos, heme aquí, estamos listos, pero no queremos sacrificar nuestra carne, Señor. Hoy sí. Hoy venimos dispuestos a sacrificar nuestra carne, Señor, para agradarte a ti y para llevar el Evangelio a donde quiera que vayamos, Señor, donde quiera que tú nos envíes, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, Señor, que podamos ser el reflejo de tu presencia en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer amor, a dar amor, a ser pacientes con nuestros hermanos, Señor, a ser personas con un temple, Señor, tuyo. Ayúdanos, Padre, a poder dar, a ser dadivosos con nuestros hermanos, con nuestra familia, Señor, con cada uno que necesite de ti, mi Dios. Yo te pido por cada persona que vio este mensaje, Señor, que tú toques su corazón, que tú les reveles, Padre, qué es aquello que tú necesitas cambiar en sus vidas, qué es aquello que ellos necesitan entregar para que tú sigas haciendo esa obra que tú quieres hacer en ellos, Señor. Obra en sus vidas, en sus corazones, Señor. Revela en sueños, en visiones, Padre, porque queremos llegar contigo a tu presencia aquel día que tú nos llames en esa lista, Señor, y decir presentes, porque nos esforzamos para agradarte, Señor. Nuestro anhelo es triunfar contigo, glorificar tu nombre, Señor, día con día. Y ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a los que hemos logrado dar un fruto de tu Espíritu. Ayúdanos a permanecer día con día. Danos la fortaleza para enfrentar cada circunstancia que viene, Señor. Ayúdanos. Y Espíritu Santo, revélanos
Dirígenos. Yes. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Dios me les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar conectados. Gracias, jóvenes. Yo sé que ustedes están viendo y atesoren esta palabra. De verdad, medítenlo y hablen con el Señor, que es lo mejor que el Señor nos puede dejar. Una palabra tan específica que si Él lo escribió, como yo le dije alguna vez, si Él lo escribió en su palabra, es porque tenemos que hacerlo. Dios les bendiga y nos despedimos. Un placer tenerlos en su casa, nuestra casa, y pues esperamos ya verlos pronto en la iglesia porque los extrañamos mucho. Dios le bendiga, hermanos, y pasen buena noche. Chao.